Las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los distintos valores recogidos en la muestra y las frecuencias. Las frecuencias serían las veces en que ocurren esos datos. Para ello, tenemos por acá los elementos que va a llevar su, su tabla. Y va a llevar los datos, va a llevar intervalos, va a llevar la frecuencia absoluta, va a llevar la frecuencia absoluta acumulada, va a llevar la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Esos serían los datos que va a llevar la tabla en sí. Entonces, la tabla de frecuencia de datos agrupados es aquella distribución en la que los datos estadísticos se encuentran ordenados en clases y con la frecuencia de cada clase. Es decir, los datos originales de varios valores adyacentes del conjunto se combinan para formar un intervalo de clase. Se emplea generalmente si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Cuando hablamos de variables, son las opciones, son los datos que nosotros tenemos y que vamos a estar trabajando con, con nuestra encuesta o nuestro instrumento que vayamos a utilizar o que hayamos utilizado. Y vamos a encontrar que tenemos valores y esas variables entonces conviene agrupar los datos en intervalos o clases y para así realizar un análisis e interpretación de ellos. Para construir una tabla de frecuencias con datos agrupados, conociendo los intervalos, se debe determinar la frecuencia absoluta, que se identifica con el FI, acá donde se está moviendo el puntero del mouse. Así se va a identificar, correspondiente a cada intervalo, contando la cantidad de datos cuyo valor está entre los extremos del intervalo. Luego se calculan las frecuencias relativas y acumuladas, si es necesario. Y cómo hallar los intervalos se pueden determinar de la siguiente manera. Recuerde que los intervalos de clase se emplean si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. El método de Sturges es uno de los métodos en donde uno puede hallar con facilidad los intervalos, donde K es igual al número de clases y N es el tamaño de muestra. Entonces, con los datos se van a tomar dependiendo los números que estemos manejando. Si caso es el número de clases, pues depende de cuántas clases tengamos nosotros en los datos. Si el N es el tamaño de la muestra, va a depender del dato que nosotros hayamos dejado para trabajar. Para ello debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que el número de intervalos tiene que dar impar. Segundo, que el resultado se redondea generalmente a la baja. Si al redondear a la baja nos da como resultado un número par, debemos redondear al alza, o sea, hacia arriba, al siguiente número. Este es el método que tiene mayor precisión. Debe conocer algunos conceptos. Rango, por ejemplo. ¿Qué es un rango? Rango es la idea de proximidad de los datos a la media. Cuando hablamos de media, estamos hablando de una medida de tendencia central. Se calcula restando el dato menor al dato mayor. Así es como se calcula el rango. El intervalo. Los datos se agrupan en intervalos, llamados clases, y es a estos intervalos los que se asignan sus frecuencias correspondientes. Esta es la teoría por el momento. Ya vamos a ver un ejemplo específicamente. Límites de clase. Cada intervalo tiene un límite inferior que pertenece a este intervalo, en este caso cerrado por la izquierda con un corchete siempre, y un límite superior que no pertenece, en este caso se queda abierto por la derecha. La amplitud de clase. La amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior y debe ser la misma para cada intervalo. Con estos cuatro conceptos ya podríamos entrar a hablar sobre las tablas y los datos que se van a nombrar, en este caso, cada columna. Y vamos a obtener entonces la tabla de frecuencias. Ya aparecen la absoluta, relativa y acumuladas. La tabla de frecuencias tendrá las siguientes columnas. Son 5 intervalos, frecuencia absoluta que tiene su
Su forma de identificarla en la tabla va a ser FI, frecuencia absoluta acumulada, que sería la F mayúscula y una I en latina. La frecuencia relativa sería la NI y la frecuencia relativa acumulada N mayúscula I. Serían los datos que vamos a estar manejando, los nombres que vamos a estar manejando acá en este ejemplo. Si le pueden tomar un pantallazo sería buenísimo porque vamos a utilizar en el ejemplo que vamos a ver en este momento esta definición para ir colocando ya nombres a cada columna. Y por acá entonces tenemos ya las medidas de tendencia central que serían con datos agrupados que vamos a trabajarlos específicamente en el ejemplo que viene. Las medidas de tendencia central ya sabemos que son tres: la media aritmética, la mediana y la moda. Estas son las que vamos a trabajar acá. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. La media o media aritmética es el promedio de los datos, así de simple. Y esto lo podemos sacar nosotros y sabemos cuál es. Solo que aquí como que se nos alarga un poco la explicación, pero realmente es el promedio de los datos. Y en donde la X y la Y latina como subíndice es la marca de clase. La F y la I latina, F minúscula, es la frecuencia absoluta. Y la N muestra con o N observaciones. Y aquí ya está lo que es la fórmula. Pero nos complica más viendo estos datos en la fórmula que en la explicación más simple. Es el promedio de los datos que tenemos en conjunto. En el ejemplo, aquí ya viene el ejemplo. Entonces esto, vean, es más complicadito verlo acá así con tanta cosita, que tantos símbolos, que ya sabemos que es el promedio que sale. En la siguiente tabla se registran el número de materias insuficientes del grado de tercero básico, en este caso aparece noveno, durante el segundo periodo en la institución educativa de Santa Teresita. Tenemos materias insuficientes. Las materias que están perdidas o insuficientes de 0 a 2, 2 a 4 serían los rangos, de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y acá ya vemos el primer símbolo. ¿Y esto qué es? ¿Tomaron el pantallazo? Veamos esta parte. Acá. ¿Dónde está? Se me pasó. Es la marca de clase. La marca de clase, la que nos está indicando la X con el subíndice Y. Frecuencia absoluta y muestra O con observaciones. Veamos entonces el ejemplo. La marca de clase. Tenemos de 0 a 2, 1. De 2 a 4, 3. De 4 a 6, 5. De 6 a 8, 7. De 8 a 10, 9. Estos serían entonces la marca que nos va a ir dando la pauta de los datos a trabajar, pero con el número de estudiantes, que sería la frecuencia en que se repiten estos datos, la marca de clase, en los estudiantes. Entonces, el número de estudiantes para la marca de clase 1 sería 13. De 2 a 4, 3, serían 7 los que estarían el número de estudiantes. El de 4 a 6, una marca de clase hay 5 y hay 15 estudiantes en este. De 6 a 8 hay 10, de 8 a 10 hay 3. Entonces, este número de estudiantes puede cambiar, que no hay ningún problema, pero hallando el promedio entonces entre las materias, la marca de clase y el número de estudiantes, vamos a proseguir utilizando en este caso la XI por FI. ¿Y qué es FI? Revisemos. ¿Qué sería? Frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, aquí se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Para 1 por 13, 13. 3 por 7, 21, que sería XI por FI. Esto es lo que el puntito nos indica que es multiplicación. 5 por 15, 75. 7 por 10, 70. Y 9 por 3, 27.
Entonces acá tenemos ya el dato grande, que sería 206. Y utilizando la fórmula, este sería el número de datos. Entonces, el número de datos sería el número de estudiantes, 48. 206 sería aquí la media. Media es igual a 206 dividido entre el número de datos, 48, que sería el número de estudiantes. Entonces, la media nos va a dar 4.29. Y ahí está prácticamente la media. Lo más práctico que uno hace es automático lo que uno hace, ya no hace todo el proceso esto, pero para hallarlos en la tabla, en las tablas de frecuencias, es necesario hacer el procedimiento. Si se multiplica la marca de clase, no, ¿cómo se llama? El intervalo por el número de estudiantes, en este caso por la frecuencia absoluta. Y nos va dando entonces de una vez los datos y después solamente sumamos y dividimos. En este caso sumamos todos los datos y dividimos por el número de datos que tenemos. Entonces, interpretando esos datos, en promedio, los estudiantes pierden 4 materias. Pierden 4 materias. El 4.29 que es el que nos da. Esa sería la interpretación de ese resultado que sería la media específicamente o el promedio de estudiantes que pierden clases. Veamos la mediana. La mediana es el valor que divide el conjunto ordenado de datos en 2 subconjuntos con la misma cantidad de elementos. La mitad de los datos son menores que la mediana y la otra mitad son mayores que la mediana. Aquí estamos con la fórmula en donde M subíndice E es igual a la mediana, es igual a mediana. L mayúscula subíndice I es el límite inferior de la clase mediana. Y aquí está, en la fórmula. N es igual a la cantidad de datos. Ya está. Es N dividido entre 2, pero ya dentro de la fórmula. La frecuencia absoluta es la F mayúscula con el subíndice I menos 1. Menos 1. Eso se dice igual a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al intervalo mediano. Siguiente sería F minúscula subíndice I, frecuencia absoluta de clase. Y A sería la amplitud del intervalo de clase. Si quieren le pueden tomar un pantallazo para ya recordarlo cuando los cambiemos por datos específicamente en el ejemplo. Porque vamos a seguir utilizando el mismo ejemplo de las materias en este. Licenciada, pero usted va a hacer la presentación. Claro, pero ahorita lo que yo quiero que usted vaya comprendiendo de por qué se utilizan una cantidad y se sustituyen esos números por esa. Sí, es que mi internet me está fallando, me está sacando cada ratito. Ah, vaya, no tenga pena, sí se va a subir el video. Va. Veamos el ejemplo. Continuando con el mismo ejemplo, entonces tenemos ya las materias, tenemos ya el intervalo, tenemos el número de estudiantes. Como ya tenemos el número de estudiantes, ahora nos vamos con F mayúscula ahí, que es igual a ¿qué? Que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior al intervalo de mediana. Entonces, venimos acá a sustituir esta parte. Y vemos que la frecuencia absoluta es 13, 20, 35, 45 y 48. Vamos a ver cómo es que se van a ir dando estos datos, porque como tenemos que la mediana es al límite inferior o al límite superior, dependiendo, recuerden que vamos a trabajarlos con la frecuencia absoluta menos 1 o la frecuencia absoluta más 1 en este caso. Entonces, vamos a ir viendo esa parte acá en este dato. La mediana es igual, ya cambiando el límite inferior, sería 4, que es el que ya tenemos, más 24 menos 20, que sería estos datos de acá arriba, con el número de datos dividido 2, menos la frecuencia absoluta menos 1. La mediana entonces quedaría, bueno, en este caso sería también dividido la frecuencia relativa.
por A. Entonces, cambiándolo ya por números, queda 15 por 2 dividido esta parte, que sería la mitad. La mediana es igual a 4 más 0.20 más por 0.27 por 2. Multiplicándolo, ya sacando los datos de los paréntesis, nos queda así, 4 más 0.54, que nos queda al final, la mediana es igual a 4.54, muy cercano al anterior, pero como recordemos que aquí se utiliza la variante de 1 menos, que en este caso sería menos 1, dependiendo del caso. Interpretándolo quedaría que el 50% de los estudiantes pierden 4 materias y el otro 50% del otro 50% pues pierden 4 o más materias en este caso, que serían de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Esa parte es la que vienen a interpretarse acá directamente, pero siempre partiendo de la fórmula específicamente para poder sustituir esos datos numéricos específicamente en la fórmula de obtenerlos. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. ¿Cuántas veces se repite? Los símbolos M, su índice O es igual al límite, igual en este caso, al límite inferior de la clase modal. Y aquí están los nombres para poder ir sustituyendo y ir utilizando la explicación de subíndice 1 es frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a ella. D2, frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a ella. Que sale D2 es igual a frecuencia menos la frecuencia relativa más 1. Y A sería la amplitud del intervalo de clase. Vamos a ver el mismo ejemplo acá con la moda. Moda, la fórmula, cambiamos el primer dato, el límite inferior, que en este caso sería 4, más el D1, que sería, dijimos, la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a ella, sería en este caso el D1, y nos da específicamente este 8. Dividido 8 más 5, que serían estos datos, siempre de 1 más de 2, multiplicado por el conjunto de datos. Y por la amplitud de intervalo, perdón, por la amplitud de intervalo. Y ya sustituyendo y haciendo los movimientos, entonces, y haciendo ya las operaciones, entonces nos queda que la moda es igual a 4 más 8 dividido 8 más 5 por 2. Sacando ya, simplificando la fórmula, queda 8 más 8 dividido 13 por 2. Procediendo, la moda es igual a 4 más 1.12. Lo que aquí de una vez se multiplicó, lo multiplicaron acá. Y se nos da la moda que es de 8.2. Perdón, 5.2. Específicamente. Solamente quiero hacer la operación acá porque se saltó de una vez. Ahí estamos, está bien. Está bien a la hora de hacer la operación, porque aquí de una vez se hizo la operación, la división y la multiplicación. Y sí da la moda de 5.2. Entonces, todos estos datos se sustituyen en la fórmula y ya se tienen se tiene la moda. Interpretando los datos de la moda, la mayoría de los estudiantes pierden 5 materias. Esa sería la moda de este grupo de datos. 5 materias pierden la mayoría de estudiantes. Acá, con esto terminamos y voy a abrir el archivo que tenemos ahorita que les acabo de compartir para poder trabajar un poco sobre
qué es lo que ustedes van a hacer en ese ejercicio. Bien, pues. Tenemos acá el ejercicio, es estadística en Excel. En este caso va a ser en Excel. Tenemos una explicación sobre las variables, tipo de variables, pero el ejercicio se va específicamente a las tablas estadísticas. Y acá hay que revisar otra vez. Algunos datos cambian.